El 25 de julio de 1959, el piloto Auguste Morel se encontraba suspendido verticalmente a 800 metros sobre el aeródromo de Melun-Villaroche, dentro de un tubo metálico cilíndrico de 8 metros de longitud, que no tenía alas convencionales de ningún tipo. Era el 9º vuelo del coleópter, el aparato más extraño que Francia había construido jamás. El plan era simple en teoría: inclinar gradualmente la máquina desde la vertical hacia la horizontal, demostrar que la transición era posible y regresar a tierra. 8 vuelos anteriores habían confirmado que el aparato podía despegar verticalmente, mantenerse suspendido en el aire y aterrizar. Nadie sabía con certeza si podía hacer lo que un avión debe hacer fundamentalmente: volar hacia adelante. Morel empujó suavemente el mando. El coleópter comenzó a inclinarse. El ángulo aumentó más rápido de lo previsto. La velocidad de descenso creció de manera alarmante. Los instrumentos comenzaron a mostrar lecturas que los ingenieros en tierra no habían anticipado en ninguno de sus cálculos. Morel intentó recuperar el control, pero la máquina entró en una serie de oscilaciones violentas alrededor de los 3 ejes simultáneamente, sacudiéndose como si intentara desprenderse de sí misma. El suelo se acercaba a una velocidad que no dejaba tiempo para más intentos. A 150 metros de altitud, Morel accionó el asiento eyectable. La carga explosiva lo proyectó fuera del coleópter, fraccionando segundos antes de que el aparato impactara contra el suelo y ardiera completamente. Morel sobrevivió con heridas graves. El único prototipo del programa más ambicioso de la aviación francesa de posguerra quedó reducido a chatarra calcinada en cuestión de segundos. Para entender cómo Francia había llegado a construir un tubo volador sin alas convencionales, hay que retroceder hasta los primeros años de la década de 1950. Cuando los estrategas militares occidentales vivían obsesionados con una pesadilla específica. Los bombarderos soviéticos podían cruzar el telón de acero en la oscuridad y destruir los aeródromos antes de que ningún caza pudiera despegar. Las pistas de aterrizaje, esas largas franjas de hormigón visibles desde el aire y vulnerables a cualquier bombardeo, representaban el talón de Aquiles de cualquier fuerza aérea moderna. Destruir las pistas significaba dejar centenares de aviones inútiles en tierra, sin posibilidad de respuesta. La solución que los militares de ambos lados del Atlántico comenzaron a explorar simultáneamente partía de una lógica brutal. Si un avión de caza pudiera despegar verticalmente sin necesitar pista alguna, podría ocultarse en bosques, desplegarse desde patios de escuelas o cualquier terreno libre y aparecer de la nada como un enjambre de avispas enfurecidas. Los americanos ya estaban construyendo sus propios experimentos en esa dirección. El Convair XFI-Pego y el Lockheed XFV eran cazadores que despegaban erguidos sobre su cola como cohetes listos para el lanzamiento, sostenidos únicamente por la potencia bruta de su motor. Los pilotos de prueba americanos que volaron estos aparatos describían la experiencia de aterrizar mirando hacia atrás hacia el suelo como una de las maniobras más desorientadoras que un piloto podía ejecutar en una cabina. Snecma, el fabricante francés de motores de avión, observaba estos experimentos americanos con una mezcla de interés y ambición nacional. Los ingenieros franceses creían poder ir más lejos, crear algo genuinamente revolucionario, en lugar de simplemente replicar lo que los americanos intentaban. En 1954, comenzaron a trabajar en sus propias plataformas de prueba verticales, unas estructuras sin pretensiones que bautizaron como Atar Volant, básicamente un reactor con un asiento encima, y controles rudimentarios de gas comprimido para mantener la estabilidad. Auguste Morel, un piloto de pruebas cuyo coraje superaba claramente cualquier cálculo razonable de riesgo personal, aceptó volar estos artefactos desde el principio. Los primeros ensayos eran exactamente tan caóticos como su aspecto sugería. El Atar Volant giraba lentamente sobre sí mismo, incontrolable, convirtiendo a Morel en pasajero involuntario de un tío vivo mecánico que los ingenieros observaban con una combinación de datos útiles y vergüenza técnica. Pero cada vuelo aportaba información que los ingenieros incorporaban a la siguiente versión. Añadieron un asiento inclinable para que Morel pudiera permanecer sentado en posición normal independientemente de la orientación del aparato. Instalaron tomas de aire laterales para el turborreactor. Lentamente la plataforma de prueba fue adquiriendo características que se parecían remotamente a las de un aparato real. Y fue entonces cuando llegó a las oficinas de Snecma, un ingeniero austriaco con unos cuadernos llenos de cálculos y una obsesión que cambiaría completamente la dirección del programa. Helmut von Zborowski,
Llegó a SNECMA con una idea que llevaba años desarrollando en sus cuadernos y que ninguna empresa aeronáutica europea había tomado en serio hasta ese momento. Su concepto central era el ala anular, una estructura en forma de cilindro completo que rodeaba el fuselaje en lugar de las alas convencionales que sobresalían a los lados. El razonamiento de von Zborowski parecía sólido sobre el papel. Las alas convencionales perdían energía por sus extremidades, creando torbellinos marginales que desperdiciaban potencia del motor. Un ala en forma de cilindro cerrado eliminaría ese problema capturando cada gramo de sustentación, sin perder nada por los bordes porque sencillamente no habría bordes. Pero von Zborowski iba considerablemente más lejos que una simple mejora aerodinámica. Su teoría sostenía que esta estructura tubular podría funcionar como un estatorreactor gigante, comprimiendo el aire entrante, mezclándolo con combustible y propulsándolo hacia atrás para alcanzar velocidades supersónicas superiores a Mach 2. Un avión que era simultáneamente su propio motor. Los ingenieros de SNECMA escucharon esta presentación con los ojos brillantes de entusiasmo. El concepto era exactamente el tipo de innovación radical que la mentalidad aeronáutica francesa de los años 50 adoraba. Una solución elegante en teoría que resolvía múltiples problemas de una vez. Nadie en aquella sala prestó suficiente atención a los supuestos que hacían funcionar los cálculos de von Zborowski únicamente en condiciones que el aparato nunca podría alcanzar con sus propios medios. El proyecto recibió el nombre de coléoptère, el término francés para escarabajo, derivado del griego para ala enfundada. El nombre era más apropiado de lo que sus creadores pretendían. Como el escarabajo, el aparato ocultaba sus verdaderas capacidades de vuelo bajo una estructura que desde el exterior parecía más una coraza que un mecanismo aerodinámico. Nord Aviation recibió el contrato de fabricación y comenzó a transformar los planos en metal real. Los obreros soldaban y remachaban con una perplejidad que no intentaban disimular, ensamblando una estructura que se parecía más a una caldera industrial que a un caza supersónico. Las especificaciones del prototipo eran precisas: 8 metros con 2 centímetros de longitud total, 3 metros con 20 centímetros de diámetro exterior, 4 metros con 51 centímetros de envergadura, incluyendo los estabilizadores, 3.000 kilogramos de peso en carga. Un único turborreactor, SNECMA ATAR 101E, generando 36,3 kilonewtons de empuje. Toda la potencia disponible orientada hacia abajo para el despegue vertical y hacia atrás para el vuelo horizontal teórico. 4 pequeños alerones triangulares montados en el exterior del cilindro proporcionarían control direccional en vuelo horizontal. Toberas deflectoras en el escape del motor dirigirían el empuje durante el despegue y el aterrizaje verticales. El cockpit planteaba un problema que ningún avión anterior había necesitado resolver. Durante el despegue y el aterrizaje, el piloto estaba orientado verticalmente mirando hacia arriba. Durante el vuelo horizontal, debía estar orientado hacia adelante mirando el horizonte. La solución era un asiento pivotante que rotaba 90 grados, permitiendo a Morel permanecer sentado en posición normal, independientemente de la orientación del aparato. Sobre el papel, era una solución elegante. En la práctica significaba que el piloto aterrizaba mirando hacia atrás hacia el suelo, con los controles invertidos respecto a cualquier referencia visual natural, ejecutando una maniobra que ningún entrenamiento convencional había preparado a ningún piloto para realizar. El prototipo llegó al aeródromo de Melun-Villaroche a principios de 1958 para los primeros ensayos en tierra. Las pruebas iniciales confirmaron inmediatamente 2 características del aparato que los ingenieros anotaron en sus informes, con la neutralidad técnica que se usa cuando los resultados no son los esperados. El coléoptère tenía tendencia a girar lentamente sobre su eje vertical, de manera espontánea, una rotación que los sistemas de control podían frenar pero no eliminar completamente. Y la instrumentación disponible era insuficiente para que el piloto pudiera determinar con precisión su altitud y velocidad vertical durante las fases críticas del vuelo. Morel describió el indicador de velocidad vertical como una fantasía y se quejó de una imprecisión inaceptable en la dirección durante el aterrizaje. Los ingenieros anotaron estas observaciones y continuaron con el programa. El primer vuelo libre tuvo lugar el 6 de mayo de 1959. Morel despegó verticalmente, mantuvo el aparato suspendido durante varios minutos y aterrizó. Las vibraciones que habían atormentado los ensayos en tierra desaparecieron en cuanto el coléoptère abandonó el suelo, lo que Morel describió como la única sorpresa agradable que el aparato le había dado hasta ese momento.
Los vuelos siguientes alcanzaron progresivamente mayores altitudes, llegando a un máximo registrado de 800 metros. En uno de esos vuelos, Morel realizó una demostración de las capacidades de vuelo estacionario ante una audiencia reunida en el aeródromo. El aparato funcionaba exactamente como prometía en su elemento natural, suspendido verticalmente en el aire sobre su propio empuje. El problema era que ese elemento natural era únicamente la vertical, y nadie en el programa había demostrado todavía que el coleópter pudiera abandonarlo. Los 8 vuelos exitosos habían demostrado una sola cosa con certeza: el coleópter podía despegar verticalmente, mantenerse suspendido y aterrizar. Todo lo demás seguía siendo teoría. La transición del vuelo vertical al vuelo horizontal, que era la razón fundamental de la existencia del aparato, nunca había sido intentada de manera real en ninguno de esos 8 vuelos. Los ingenieros habían ejecutado inclinaciones parciales de 20 a 30 grados desde la vertical durante algunos vuelos para estudiar el comportamiento del aparato en posiciones intermedias. Pero ninguna de esas inclinaciones había llevado al coleópter a un ángulo donde la sustentación aerodinámica del ala anular comenzara a tomar el relevo del empuje vertical del motor. Nadie sabía con certeza si ese relevo era físicamente posible con la potencia disponible y el peso real del aparato. Los ingenieros de Snecma tenían razones técnicas concretas para la cautela. Los cálculos de von Zborowski sobre el ala anular funcionaban bajo supuestos que el prototipo no podía verificar sin ejecutar la maniobra completa. La zona de transición entre el vuelo vertical y el vuelo horizontal era el punto donde el aparato era más vulnerable, demasiado inclinado para que el motor proporcionara sustentación vertical suficiente, demasiado lento para que el ala anular generara sustentación aerodinámica real. Una ventana física estrecha, donde el coleópter estaría esencialmente cayendo mientras intentaba acelerar lo suficiente para empezar a volar de manera convencional. Los pilotos americanos que habían intentado transiciones similares en el Convair XFY Pogo describían esa zona como el momento más aterrador de cualquier vuelo experimental que hubieran realizado. El plan para el 9º vuelo estaba definido con precisión en los documentos técnicos. Morel debía inclinar el aparato hasta aproximadamente 36 grados desde la vertical, mantener brevemente esa posición para registrar datos, recuperar la actitud vertical y descender normalmente. No era una transición completa al vuelo horizontal. Era un paso intermedio para estudiar el comportamiento del aparato en ángulos mayores que los ensayados hasta entonces antes de intentar la transición real en vuelos posteriores. El objetivo del 9º vuelo no era demostrar que el coleópter podía volar horizontalmente, era simplemente acumular información sobre cómo se comportaba cuando se inclinaba más de lo que se había intentado antes. El 25 de julio de 1959, Morel despegó normalmente desde Melun-Villaroche. El ascenso vertical fue limpio. El aparato respondía a los controles con la familiaridad que 8 vuelos anteriores habían construido entre piloto y máquina. A la altitud planificada, Morel comenzó a inclinar el coleópter hacia adelante con la misma suavidad que había empleado en las inclinaciones parciales de vuelos anteriores. El ángulo aumentó hasta 20 grados sin novedad aparente. Continuó aumentando hacia los 30. Fue en ese rango donde el comportamiento del aparato comenzó a divergir de lo que los instrumentos y la experiencia previa sugerían que debía ocurrir. La velocidad de descenso aumentó más rápido de lo que los cálculos habían predicho. El coleópter comenzó a acelerarse horizontalmente de manera no planificada, mientras seguía perdiendo altitud a un ritmo que los controles disponibles no podían compensar. Morel intentó reducir la inclinación para recuperar la actitud vertical, pero el aparato no respondía con la docilidad que había mostrado en todos los vuelos anteriores. Entró en oscilaciones simultáneas alrededor de los 3 ejes, balanceándose, girando y cabeceando al mismo tiempo con una violencia creciente, que convertía cualquier input de control en un factor adicional de inestabilidad en lugar de una corrección. La instrumentación que Morel había descrito como una fantasía en vuelos anteriores era ahora completamente inútil. Los indicadores mostraban valores que no correspondían a ninguna referencia física que el piloto pudiera interpretar en el tiempo disponible. El suelo se acercaba. Morel tenía entrenamiento, experiencia y 8 vuelos en ese aparato específico. Ninguna de esas 3 cosas podía ayudarlo en ese momento, porque el problema no era de pilotaje, sino de física. El coleópter había entrado en un régimen de vuelo que sus sistemas de control no habían sido diseñados para manejar, y que la instrumentación disponible no permitía diagnosticar con suficiente rapidez para actuar.
A 150 metros de altitud, con el aparato todavía en oscilaciones violentas e incontrolables, Morel accionó el asiento eyectable. La carga explosiva lo proyectó fuera de la cabina con una violencia que fracturó varias vértebras. El paracaídas se desplegó automáticamente. El coleópter continuó su caída caótica y golpeó el suelo segundos después. El turborreactor explotó. El cilindro metálico que había representado la ambición más radical de la aviación francesa de posguerra ardió completamente en cuestión de minutos. Morel sobrevivió. Sus heridas eran graves y su carrera como piloto de pruebas había terminado en ese campo. El único prototipo del programa estaba destruido. Los ingenieros de SNECMA, que observaron el impacto desde tierra, sabían antes de que el fuego se extinguiera que no habría un segundo prototipo. Los gobiernos no financian programas cuyos únicos resultados visibles son un piloto hospitalizado y una pila de chatarra ardiendo en un aeródromo. Las discusiones sobre la construcción de un segundo prototipo comenzaron formalmente en las semanas siguientes al accidente. Los planos existían. Los útiles de fabricación estaban en la planta de Nord Aviation. Técnicamente, nada impedía reiniciar la producción, pero el gobierno francés observaba la situación con una frialdad aritmética que ningún entusiasmo ingenieril podía contrarrestar. El programa había consumido años de trabajo y millones de francos para producir 8 vuelos verticales exitosos y una catástrofe en el 9º. Ninguna transición al vuelo horizontal había sido demostrada. Ninguna capacidad de combate había sido verificada. El único piloto que conocía el aparato estaba en el hospital con vértebras fracturadas y su carrera de pruebas terminada. La solicitud de financiación adicional fue rechazada con una cortesía burocrática que no dejaba espacio para negociación. El programa Coleopter murió oficialmente pocas semanas después del accidente, sin que nadie en el gobierno francés considerara necesario organizar ningún tipo de ceremonia de cierre. Esta muerte administrativa no sorprendió a nadie en el mundo aeronáutico internacional, porque el programa francés no era el único que terminaba de esa manera. Los americanos habían llegado exactamente a la misma conclusión por sus propios medios y con sus propios accidentes. El Convair XFY Pogo completó sus pruebas en 1956 y fue retirado sin haber demostrado utilidad operacional real. El Lockheed XFV realizó todos sus vuelos de prueba sin siquiera intentar un aterrizaje vertical completo, porque los pilotos de prueba consideraban la maniobra demasiado peligrosa para ejecutarla, sin resolver primero los problemas de control que nadie había resuelto. Los pilotos militares americanos que evaluaron ambos aparatos se negaron categóricamente a volarlos en condiciones operacionales regulares. Aterrizar mirando hacia atrás hacia el suelo con los controles invertidos respecto a cualquier referencia visual natural no era una maniobra que ningún entrenamiento pudiera convertir en rutina segura para pilotos de combate que no eran especialistas en prototipos experimentales. El problema fundamental que hundió al Coleopter y a todos sus contemporáneos tail-seater era el mismo en todos los casos, y ninguna modificación de diseño podía resolverlo porque estaba inscrito en la lógica básica del concepto. Para despegar verticalmente un aparato, necesitaba un motor capaz de generar más empuje que su propio peso. Eso significaba motores grandes y pesados que consumían combustible a una tasa enorme durante el despegue vertical. Una vez en el aire horizontal, el aparato cargaba con todo ese peso de motor sobredimensionado para el vuelo de crucero, reduciendo dramáticamente la carga útil disponible para armamento y combustible de misión. El Coleopter, con sus 3.000 kilogramos de peso en carga, tenía una autonomía operacional de apenas unos minutos en vuelo de combate real. La revista Flight había resumido este problema con precisión brutal en junio de 1957, a mitad del desarrollo del programa, describiendo las funciones militares posibles para un aparato de esa autonomía como difíciles de visualizar. El ala anular de von Zborowski resultó ser exactamente lo que los escépticos habían sospechado desde el principio. La teoría sobre la eliminación de los torbellinos marginales era correcta en abstracto pero irrelevante en la práctica, porque la estructura cilíndrica masiva generaba una resistencia aerodinámica parásita que consumía completamente los beneficios teóricos de la sustentación sin pérdidas laterales. Los flujos de aire alrededor del tubo creaban perturbaciones complejas que los modelos matemáticos de los años 50 no podían predecir con suficiente precisión. El sueño del estatorreactor integrado era todavía más problemático. Para que el ala anular funcionara como estatorreactor, necesitaba velocidades supersónicas que el aparato no podía alcanzar
con su turborreactor central, debido precisamente a la resistencia aerodinámica que el ala anular generaba. Era un círculo sin salida. El coleópter necesitaba volar rápido para que americanos y británicos durante toda la década de los 50 existía. Simplemente no era la que von Zborowski había dibujado en sus cuadernos. El coleópter se reduce hoy a fotografías en blanco y negro, documentos técnicos en archivos franceses y algunos metros de película de las pruebas de vuelo que muestran el cilindro metálico suspendido verticalmente sobre el aeródromo, con una quietud que no anticipaba en absoluto lo que ocurriría en el 9º vuelo. Auguste Morel se recuperó de sus heridas, pero nunca volvió a volar prototipos experimentales. Su carrera como piloto de pruebas había terminado en ese campo. Había volado el Atar Volant desde sus primeras versiones caóticas hasta el coleópter final, acumulando una experiencia en vuelo vertical. Había dado al coleópter su característica más distintiva y su limitación más fundamental. Continuó trabajando en proyectos aeronáuticos europeos durante algunos años después del cierre del programa. Su concepto del ala anular nunca encontró ninguna aplicación práctica en ningún aparato que llegara a producción. Los ingenieros modernos que han estudiado sus cálculos originales reconocen que la teoría sobre la eliminación de los torbellinos marginales era técnicamente correcta en sus fundamentos, pero que los problemas aerodinámicos secundarios que la estructura cilíndrica generaba hacían el concepto inviable con las herramientas de análisis disponibles en los años 50. Y difícil incluso con las herramientas computacionales actuales. Von Zborowski resolvió elegantemente un problema real, creando simultáneamente 3 problemas mayores que su análisis inicial no había anticipado. SNECMA extrajo del programa una lección que resultó considerablemente más valiosa que el aparato mismo. La experiencia acumulada con el turborreactor Atar durante los años de desarrollo del coleópter y sus precursores contribuyó directamente al perfeccionamiento de la familia de motores que equiparía al Dassault Mirage 3 y sus sucesores, los cazas supersónicos que sí entraron en servicio con la Fuerza Aérea Francesa y que sí demostraron las capacidades de combate que el coleópter nunca pudo verificar. El programa que había fracasado como arma había servido como laboratorio para la tecnología que equiparía las armas reales. Era una justificación modesta para años de inversión y un accidente grave, pero era la única justificación disponible. El problema estratégico que había generado toda la obsesión con el despegue vertical, la vulnerabilidad de las pistas de aterrizaje ante un ataque soviético preventivo, encontró soluciones completamente diferentes a las que los ingenieros de los años 50 habían imaginado. Los misiles balísticos intercontinentales cambiaron la naturaleza de la amenaza nuclear de manera que hacía irrelevante la pregunta sobre dónde estaban aparcados los cazas. Los búnkeres subterráneos endurecidos protegían los aviones en tierra. Los sistemas de alerta temprana daban tiempo suficiente para dispersar las fuerzas aéreas antes de un ataque. Y el Harrier demostró que el despegue vertical operacional era posible sin necesitar que el avión apuntara hacia el cielo como un cohete con un piloto adentro, intentando aterrizar mirando hacia atrás hacia el suelo. El coleópter representa en la historia de la aviación algo más preciso que un simple fracaso tecnológico. Es el ejemplo más puro de un programa donde la elegancia teórica del concepto convenció a sus creadores de que los problemas prácticos eran detalles resolubles cuando en realidad eran consecuencias directas de la lógica fundamental del diseño. Von Zborowski tenía razón sobre los torbellinos marginales. Los ingenieros de SNECMA tenían razón sobre la necesidad de eliminar la dependencia de las pistas. Morel tenía el coraje necesario para volar cualquier cosa que le pusieran delante. Ninguna de esas 3 verdades era suficiente para hacer del coleópter un avión que pudiera funcionar en el mundo real, fuera de los cálculos y las demostraciones de vuelo estacionario sobre un aeródromo francés en 1959. Si esta historia te ha fascinado, deja un comentario contándonos qué te parece este invento, dale like y suscríbete para no perderte los próximos inventos más extraños que hemos preparado para ti.